¿Qué porcentaje crees que de la población penitenciaria tiene capacidad de reinserción? Pues bueno, aquí vamos a las cifras. Las cifras de reinserción están profundamente manipuladas. Yo siempre pongo un ejemplo, he dado algunas charlas en colegios que me han invitado a dar charlas sobre el tema y demás. Un asesino, por ejemplo, si sale en libertad y no mata a nadie en 5 años, ¿podemos considerar que está rehabilitado? Pregunto, ¿eh? 8 años, 10 años. Pero si en cambio mata a alguien a los 10 años y un día, No. entonces con eso se juega mucho con las cifras. No. Y evidentemente, como digamos, el problema de las cárceles catalanas no es el tratamiento en sí, ni la voluntad de reinserción. Es que esto se ha vuelto como una religión, como una fe. Y todo lo que tiene que ver con fe y religión es profundamente alejado de la órbita de la profesionalidad. Entonces, la reinserción es posible. Yo he conocido realmente internos que han aprovechado muy bien su tiempo en la cárcel, que han estudiado, que se han puesto a trabajar, aunque los sueldos ahí no sean muy altos, como debería ser, también te lo digo, pero auténticos trabajadores día y noche ahí en los talleres trabajando por 4 duros, también sabiendo que eso pues les generaría unas dinámicas que una vez en libertad podrían aprovechar. Hay internos que lo saben aprovechar muy bien. Hay una masa muy grande de internos que no lo aprovecha especialmente, y hay una también masa, digamos, un 20% de internos que no tiene ningún interés, que ha hecho de la vida delincuencial su modus vivendi, y que el hecho de que los saquen de la cárcel es como hasta una condena. Yo recuerdo con bastante cariño, por decirlo de alguna manera, un preso que teníamos en la Modelo, que era rumano. Los demás presos lo tenían un poco como la mascotilla, y los funcionarios, pues bueno, como también nos había echado un cable en alguna situación de crisis, pues ayudando a algún interno con una sobredosis y demás, pues bueno, también teníamos un trato pues respetuoso con él. Ese interno está en mi centro penitenciario a día de hoy también. Ese interno empezó entrando por pequeños delitos de hurtos. Se iba a los supermercados regentados por pakistaníes de Barcelona y robaba un cartón de Don Simón, robaba, para subsistir. Entonces él pues vivía durmiendo en cajeros y demás. Y te lo encontrabas pues que entraba a la cárcel para 2 semanas, para 3 semanas, para un mes. Hasta que ese interno, que no tenía donde caerse muerto, vio realmente que se acercaba el invierno. Y su corta mollera, por decirlo de alguna manera, llegó a la simple conclusión de decir, ¿por qué voy a tener que estar yo entrando y saliendo de la cárcel cada 2 semanas cuando puedo realmente buscarme una buena condena y quedarme ahí durante unos cuantos años? Y efectivamente, ese interno, en una de esas que nosotros lo sacábamos en libertad, recuerdo muy precisamente que fue un viernes por la noche, a las 11 de la noche, que lo sacamos en libertad, ese interno me dijo: adiós, don José María, hasta el lunes. Y sí, efectivamente, yo el lunes no trabajaba, pero ese día, el martes, entré a trabajar y volví a estar otra vez allí. Era un interno que iba entrando y saliendo, y ya, pues bueno, lo cogí como una costumbre. Pero el interno en algún momento llegó a la conclusión de decir, oye, pues si a mí me sale más a cuenta cometer un delito mayor, porque en la cárcel, pese a que la Modelo era un centro antiguo, masificado, digamos, de infraestructuras muy pobres, estaba mejor que en la calle. Entonces ese interno cometió una agresión sexual y así se aseguró estar unos cuantos años más en la cárcel. Ese interno es representativo de un colectivo el cual no tiene ningún interés en reinsertarse. Vive mejor en la cárcel. Y no hay que negarlo, eso también lo niegan. Los de las cifras mágicas también niegan que esa realidad existe. Joder. Luego hay unos internos, en esa masa de internos que no aprovechan muy bien el tratamiento para la reinserción, están los que se aprovechan del sistema. Los que son un poco listos, por decirlo así, cuando les viene una psicóloga, una educadora a sondearlos si realmente están haciendo una evolución positiva, saben qué decirle en todo momento. No. Porque como además se han establecido una serie de mecanismos que son más dignos de llevar un control de inventario en el Carrefour que de atender a personas, los internos son personas, pues los internos se acaban conociendo todos los trucos y, digamos, todos los resquicios para salirse un poco con la suya. Recuerdo otro caso también, me parezco aquí el abuelo de Petete, pero el caso de un interno muy alto, muy corpulento, negro, que también me acompaña en mi vida profesional desde joven.
que, por ejemplo, en mi centro actual tenía más o menos encandilado a media plantilla de tratamiento porque hablaba catalán, un catalán perfecto. Pero luego, inexplicablemente, seguía estando en los peores módulos de la cárcel. Entonces me dio por rebuscar en su expediente y encontré una valoración psicológica que le hizo una psicóloga a la cual conozco, pero no sabía que había tratado ese interno. No sé si estará jubilada ya. Hace muchos años en La Modelo. Gente psicóloga pues curtida, con muchos años de experiencia y demás. Y en ese informe lo que venía a decir es, sí, todo lo que muestra este interno es muy coherente, es muy, muy bonito, aparentemente tiene un nivel cultural alto, pero se observa que esconde algo. Es decir, bueno, pues esa picaresca, esa manera de leer entre líneas, conforme van apareciendo procedimientos cada vez más rígidos, tanto para la parte de tratamiento como para la parte de vigilancia, pues ese margen de actuación se va perdiendo. Y ese interno, ya te digo, en el centro donde estaba, yo había hablado también con gente de tratamiento y realmente decía, bueno, pero es que el hecho de hablar catalán es garantía de que este interno sea rehabilitado. Entonces ya podemos abrir la puerta de la cárcel porque habla catalán. No tendrá nada que ver que esté constantemente ubicado en los módulos de drogodependencia o los módulos más conflictivos, porque si también estuviera, debería estar en módulos más tranquilos. Entonces, bueno, esa es un poco la dinámica que está cambiando en los últimos días. Y además que imagino que en muchos casos hay presos que a lo mejor estás dando por hecho que no son inteligentes y a lo mejor pueden ser inteligentes a la vez que son delincuentes. O sea, puede ser un psicópata de la Virgen que ha cometido delitos horribles, pero luego el tío, delante del psicólogo, sabe montar la película para que parezca que es normal. Sí, a ver, el tema está en que se dice, un poco así, cultura popular, que el que acaba en la cárcel no es el más listo de la clase. Los listos ya hacen para que no les pillen. Pero dentro de que no son los más listos de la clase, el problema no es que sean más listos o más tontos. Con respeto lo digo. El problema es que la administración se ha vuelto tan estúpida que incluso el interno más limitado es capaz de aprovecharse de ella. Joder. Y lo digo no en el buen sentido, es decir, no aprovechar pues, las oportunidades que se le ofrecen, pues lo he dicho, ¿no? Para reinsertarse, para ser un elemento productivo de la sociedad una vez salgan de ahí. No, lo digo en el sentido de aprovecharse de preventas. Es decir, hay situaciones totalmente dantescas, hay internos con grandes historiales de violencia contra funcionarios y demás. La misma dirección les daba tabaco, les daba teles del centro para que tuvieran tele en la celda, les daba incluso tarjetas para llamar para que no causaran más problemas. Este caso concreto que me viene a la cabeza del interno que le daban todo esto era de lo más limitado que yo he conocido en mi vida, pero esa persona sabía aprovecharse de esa debilidad y esa estupidez del sistema. O sea, que los coaccionaba para que le dieran más cosas. Correcto. Joder. Correcto. Este interno, sin ir más lejos, a la hora de... Porque ese interno llegó un momento en que estaba protegido por la dirección de mi centro penitenciario. Cuando la dirección cambió, ese interno perdió esa aura protectora y se vio claramente que ese interno no estaba bien ubicado en mi centro penitenciario y que era necesario cambiarlo a otro centro penitenciario. Bueno, pues el interno en ese momento inició un episodio violento de resistencia, se atrincheró en una de las celdas, no quería irse y bueno, la dirección, la política de dirección déjalo, ya se cansará. Los Mossos de Escuadra esperando para hacer el traslado y demás. Toda la institución pendiente de este señor y hasta que no... Me consta que alguna preventa tuvo cuando se fue al otro centro, con lo cual otra renuncia más. Dentro de la prisión, digamos que hay como distintos módulos de peligrosidad. Eso es uno de los grandes problemas que hay a día de hoy. Antiguamente, es uno para mí, de los puntos más críticos que ha degradado el ambiente dentro de las prisiones. Antiguamente las cárceles se organizaban efectivamente por peligrosidad. Yo disfrutaba mucho cuando trabajaba en los módulos, en las galerías más peligrosas. Lo disfrutaba muchísimo. ¿Pero por algo en concreto? ¿O? Bueno, porque quizá también era más joven, me iba un poco más la marcha. Pero realmente esas galerías te obligaban quizá un poco a estar más atento. Aprendías muchísimo más en esas galerías que en otras, la verdad sea dicho. Aunque aprendí en todos lados. Pero antiguamente se organizaban por peligrosidad.
Entonces, en la modelo era una distinción clarísima entre peligrosidad. Era un abanico desde los más peligrosos hasta los más no socializados. Por ejemplo, el caso ese que te he comentado, que estaba rodeado de 400 y 500 internos, ese fue un día que estaba rodeado de internos de baja peligrosidad. No. O internos protegidos de alta peligrosidad, pero que debían estar apartados por otros motivos. Pero bueno, también estuve con 300 internos con un compañero en la cuarta galería, que era la, bueno, digamos, de la modelo, la más peligrosa que podía haber, la tercera y cuarta galería. Entonces, ese sistema funcionaba muy bien para la vigilancia, el control y prevención de violencia dentro de la cárcel, porque te permitía separar elementos tóxicos y de esta manera concentrar la vigilancia y hacerla más intensiva. Pero como ya te he dicho antes, las cárceles han adoptado la fe del tratamiento de manera totalmente irracional, como hablábamos antes del tema de las políticas de género. Entonces, cuando una cosa se adopta de manera irracional, desatiendes todo lo que hay alrededor. En este caso, cuando se adoptó ese modelo, se desatendió todo el tema de la seguridad. No. Ahora mismo los internos están organizados sobre todo por tipo de delito, para facilitar que los profesionales de tratamiento, los educadores, los psicólogos y demás, estén más especializados en el tipo de delito que tengan para darles un tratamiento más intensivo. Eso aparentemente suena muy bien. La realidad es otra. La realidad es que en un módulo de violencia sexual, por ejemplo, puedes tener elementos que se comportan adecuadamente, que no causan problemas, y puedes tener auténticos presos con alta peligrosidad. Y eso, cuando tú pones una gota de tinta en un vaso de agua, el vaso de agua entero se tinta. Pues pasa exactamente lo mismo. Esto, sumado a que estructuralmente los centros penitenciarios que se están diseñando hoy son muy bonitos de diseño, que se integran en el paisaje y todas estas tonterías, bueno, lo están haciendo de manera alargada, muy poco operativa para que los funcionarios puedan actuar de manera correcta en situaciones de crisis. Y bueno, a día de hoy esa distinción entre presos, digamos, buenos y presos malos, por así decirlo, ya no existe. Y bueno, también eso conlleva la serie de problemas que estamos teniendo.